Ya, listo. Suena la campana. Tirín, 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 tirín. Tenemos clases, saca la manzanita, apuntes. Volvemos a retomar entonces la senda, las clases con el profesor Gonzalo Peralta. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, señor Stock, muy bien. Aquí un sobreviviente de las fiestas del 18. Ahí estamos, que Ahí se puede. estamos, Vamos, que se puede. Adelante, salimos, sí. Oiga, en estricto rigor vamos a retomar la clase, el hilo, digamos, del tiempo. Porque claro. la semana pasada hicimos una especial de 18 de septiembre. Un especial 18. Para que la empanada nos saliera más calduda y Exacto, sabiendo por qué estábamos comiendo esa empanada. El vino más grueso. El vino más espeso. Eso, y la carne más blanda. ¿Y el choripán? ¿Cómo se metió el choripán? ¿Mató a la empanada el choripán? Es verdad, hay una pugna ahí, ¿no? Entre choripán, ¿no? Y empanada. Sí, es verdad. Y el picoteo también, que a veces daña el momento del asado, porque uno se llena de lecerita. Sí. Sí, un problema. Hay que comer todo el día. Uno y uno por último. Claro, vamos. Un descanso, hidratarse y seguir. ¿Su 18 estuvo bien? Estuvo bien, familiar, buena onda, sí. Súper bien. Sí, contento. Sí. Quizás familiar no significa nada, profesor, porque de repente unos primos... No, claro. Hubo uno, digamos, donde mi mamá, mis hermanos y la otra, súper familiar, y otro que fue, claro, donde una prima, que se fue un poco más desordenado. Cerca de su casa, de hecho, sí, mire, por ahí, por esa zona. Por Echeñique, por ese lado. A lo mejor, pues sí. Pensé, tipo 2 de la mañana. Dejarme caer así. Será prudente. Hola. Traigo esto. Sí. No, me porté bien, me porté súper bien. Qué bueno, profesor. Sí. Qué bueno. Ya, entonces podemos retomar con ganas la clase. Habíamos quedado en el chanchullo 1875-76, la previa de la elección del 76. Sí, así es. Cuando a Vicuña Maquena le hacen el chanchullo, anteriormente lo habían dejado como intendente de Santiago, como para irlo corriendo. Sí. Hace una tremenda labor de intendencia, usted nos contaba, profesor. Sí. Pero el tapado ahí del macuquero Errázuriz. Del macuquero Errázuriz, ahí están los bigotones de don Benjamín. Sí. El tapado era Aníbal Pinto Carmen. Claro. Y ahí se da toda una situación bien, ¿cómo decirlo?, medio oscura, porque resulta que los liberales que acaban de llegar al poder y que durante toda la República habían luchado contra el autoritarismo presidencial y los nombramientos a dedo del sucesor, no podían hacer lo mismo, ¿no? Habría sido feo, por decirlo menos. Claro. Sin embargo, Errázuriz no estaba dispuesto a, digamos, no utilizar esa potestad, de ninguna manera. Entonces tenía que hacerla bien. Y en ese sentido hubo un largo tiempo de incertidumbre. Todo el año 1875, cuando todos estaban esperando que el tapadito asomara, Errázuriz se hacía el loco, ¿no? Mientras maquineaba con los distintos candidatos que podían eventualmente ser el ungido, ¿no? Y aparecen 2 personajes muy importantes. Uno, Aníbal Pinto, y el otro, Miguel Luis Amunátegui, otro insigne liberal, ¿no? De hecho, si uno mira a los personajes, son todos de gran peso, peso político, intelectual, son todos Amunátegui también, gran historiador también. Gran historiador, Miguel Luis Amunátegui. Usted hablaba de la semana pasada como el que descubrió a los 3 Antonios, ¿no? Claro, la conspiración de los 3 Antonios la descubrió él, entre otras cosas. Él también estuvo en el Instituto Nacional, discípulo de Bello, en fin, un seco. Y Aníbal Pinto, por su lado, si bien no era un intelectual o un sujeto dedicado a eso, también era un tipo ilustrado, que había viajado, que como su hermana había sido alumno particular de Andrés Bello. Entonces eran tipos de otro nivel, ¿no? Muy potentes. Y bueno, y Vicuña Maquena, ¿para qué hablar? Entonces Errázuriz dice, bueno, ¿cómo lo hacemos sin que se note? Oye, unos buenos candidatos, ¿eh? No, sí eran increíbles, increíbles. No, eran porque buenísimos. La derecha o los conservadores no tenían ni candidato, ¿no? No, porque resulta que el Partido Conservador había pasado a la oposición y no tenía fuerza para levantar uno propio, y la Alianza Liberal, que era la de gobierno, eran liberales y radicales. Y los radicales aún eran un partido con poco poder. Entonces era casi claro que iba a ir un liberal, ¿no? Y ahí estaba también Manuel Antonio Mata, o sea, puros secos, ¿no? Puros gallos muy potentes. Y bueno, y en esa situación Errázuriz dice, bueno, hagámosla elegante, y convocó a una convención política para elegir al candidato. Primera vez en la historia de Chile. Nunca se había hecho tal cosa, antes siempre a dedo. Prieto a Bulnes, Bulnes a Montt, Montt a Pérez incluso Errázuriz, ¿no?
pero él no podía hacer lo mismo. Y lo que hizo fue llamar a una convención de la Alianza Liberal. Ahí está don Errázuriz. Pero la convención estaba más arreglada, ¿no? Que me hace cumpleaños. Exacto. Sí. ¿Qué era un macuquero? No, sí lo tenía todo. Era terrible. ¿El presidente más macuquero en silencio? ¿O por ahí anda? Por ahí anda. Es que además, como era liberal, se suponía que no. Pero era peor que cualquiera. Domingo Santamaría también se las traía. Mire, sí. Oiga, no me toque a Santamaría, que bueno, pero ahí llegaremos, ¿no? Sí, un gran personaje, ¿no? Y Errázuriz también hizo cosas muy importantes. Todas sus reformas políticas son importantísimas. Pero bueno, no quería que se le arrancaran, ¿cierto?, los candidatos y saliera cualquier sujeto, y en particular no quería que se dividiera el Partido Liberal, que era un partido siempre muy desordenado, ¿no? Partido con muchas personalidades, un poco lo que ocurrió históricamente con el Partido Socialista, ¿no? Que se divide, se junta, se divide, se junta. Los liberales tenían la misma impronta, ¿no? Había una ventana, se hacía una corriente. Exacto. Esa mismo. Claro, los liberales tenían el mismo problema. Entonces Errázuriz dijo, no, estos hay que ordenarlos, ¿no? Estos muchachos no hay que dejarlos que hagan lo que quieran porque se nos va todo al carajo. ¿Y esa convención entonces? Bueno, la convención, primero, los tipos eran prácticamente designados a la convención y eran puros parlamentarios, ¿no? Senadores y diputados de la Alianza Liberal, o sea, liberales y también radicales, con predominancia liberal. También profesionales y académicos. Y por último, la lista de los grandes contribuyentes, que eran unos personajes que conformaban los tribunales electorales en las distintas circunscripciones. Los que tenían más plata. Los que tenían más plata. Y esos armaban esos tribunales calificadores de elecciones que se llamaban y revisores de elecciones. Hoy día en el Servicio de Impuestos Internos hay una rama de los grandes contribuyentes. Claro, que tiene que ver, me imagino, con el tipo de impuesto que se le cobra, ¿no? Exacto. El porcentaje, la cantidad. Bueno, aquí era para elegir a los sujetos que se suponía iban a ser más limpia la elección porque ya no eran de control directo del gobierno, sino que se había distribuido en el poder local. Ese era el escenario. Entonces era una convención súper arreglada de la élite liberal. Y Vicuña Maquena se da cuenta de esta situación y dice, no, yo aquí voy pintado, o sea, que voy a ir ahí a puro poner la cara si tienen al tapadito listo. Y en vez de participar y ser derrotado en el chanchullo, lo denuncia públicamente. Y a la convención liberal la llamó la Convención de los Notables. Y dijo, yo voy a hacer una mía, y la mía va a ser la Convención de los Pueblos. Y por primera vez se hace una convención política para elegir un candidato presidencial con representación popular. Sujetos de todo el país. Lo hace Vicuña Maquena. Y lo hace Vicuña Maquena. Y con el respaldo del sido intendente de Santiago, ¿no? Con el respaldo del sido intendente de Santiago, porque por supuesto ya había renunciado el año anterior, pero tenía esa fama. Además de su prestigio anterior como político fogoso, como gran intelectual, historiador, escritor, publicista que se le llamaba de la prensa. Todos esos elementos y un gallo con una personalidad avasalladora, muy seductor. Y los tremendos bigotes. Y los tremendos bigotes y su buena calva. Se da vuelta y todo se agachaba. Entonces, no sé si te has fijado el Museo Benjamín Vicuña Maquena, que está en Avenida Vicuña Maquena. Su símbolo es como el bigote de Vicuña Maquena. Es que son tremendos bigotes. Marca, no, son los medios mostachos. Esos cuernos de alza. Claro, es como el, ¿cómo se llama? La morsa no sé cuánto, ese bonito animado, claro. La cosa es que Vicuña Maquena se lanza con esto y es inédito en nuestra historia, porque llegan representantes de todo el país a esta convención, más de 1000 representantes, y se reúnen ni más ni menos, cómo no, en el Cerro Santa Lucía, símbolo de Vicuña Maquena, y lo proclaman. Y se lanza con una campaña insólita en nuestra historia, porque por otro lado esta famosa convención de notables de la Alianza Liberal habían puesto finalmente a Aníbal Pinto el tapadito, ¿no? A Munátegui. A Munátegui, mira, en la convención hubo votaciones, pero como estaba tan arreglada la cosa, se suponía que a Munátegui se iba a llevar el voto, por así decirlo, de los profesores y los profesionales, el voto intelectual, por lo que era el personaje, mientras que Aníbal Pinto el voto político. Ahí estamos, la Convención de los Pueblos. Esa es la convención. En Santiago desde el 25 de diciembre de 1875 al 1 de enero de 1876. Efectivamente, el fin de año se hacen estas dos convenciones. Por un demócrata, ¿no? Por eso va, no claro. Como lo otro. Esa es la cuestión. Y él, bueno, ahí lanza un manifiesto donde dice que él va a llevar adelante un programa de gobierno que tiene que ver con una mayor democratización del país.
ataca y denuncia a aquellos sujetos que creen que la democracia debe postergarse porque el pueblo aún no está preparado, ¿no? Se lanza en contra de ese viejo argumento para detener los avances políticos y sociales, llama a la descentralización, postula la autonomía de los municipios para evitar el control gubernamental, reforma educacional, educación gratuita estatal para todos. Porque en esa época no era para todos. Pero había avanzado poco. Y lo que primero había que consolidar era la educación primaria. Para educar al pueblo, ¿no? Las que se llamaban escuelas de primeras letras. O sea, harto de lo que era la sociedad de la igualdad al principio de la década del 40. En buena medida sí, efectivamente. Con esta diferencia, eso sí, y que nos retrata el personaje, y algo que también hemos hablado antes. Llama a la ocupación inmediata de la Araucanía. Sí, mira. Nada de cosa. Él estaba convencido en esta idea de los liberales con la fe en el progreso, ¿no? Visto en Europa, que los mapuches y que los pueblos originarios eran un freno al progreso, un freno para la ocupación del territorio, para la explotación de sus recursos naturales y el avance de la nación. En consecuencia, a ocuparla de una. Ese Vicuña Maquena. Ese Vicuña Maquena, que era la opinión generalizada. Y también de Barros Arana, ¿no? O sea, Aníbal Pinto había sido ministro de Guerra de Errázuriz reciéncito. Entonces, andaban todos en la misma, liberales y conservadores. Así que esa es la plataforma electoral de Vicuña Maquena y se lanza en una campaña electoral nunca vista en Chile a recorrer el país en ferrocarril. Nadie había hecho esa cuestión. Los presidentes se designaban, se juntaban los caballeros notables en el club del este, en el club del otro, en el club de más allá, se comían sus banquetes, se fumaban sus habanos, se tomaban sus brandy y listo, estamos. Claro. Porque son los que importan. La gira de presidencial era por 4 salones. Exacto, exacto. Era como un 18 largo. Era una gran comilón y tomatera, ¿no? Acá no, él recorre el país porque se da cuenta que en vista de la reforma electoral, que amplió el universo electoral, ¿cierto? El padrón a más del doble, hay un enorme voto que se desconoce y ese voto lo va a ir a pelear en terreno, por así decirlo. Y se pega esta gira que la llaman a lo yanqui, porque era lo que hacían los norteamericanos en esa época y que en Chile no se hacía porque se consideraba totalmente innecesario, ¿no? Claro, porque en Estados Unidos me imagino ya estaba el ferrocarril este-oeste. Claro. No sé si había llegado aún hasta el Pacífico, pero sí, eran de esa manera. El ferrocarril se había desarrollado. Y la otra diferencia es que hacía concentraciones multitudinarias, cuestión que nadie había hecho. O sea, con Vicuña Maquena nace entonces el concepto de la gira presidencial. La campaña de los pueblos. Ese es el nombre. Y me imagino que la palabra pueblo se usó harto, pero así de manera de este tipo, ¿no? Sí, es que es un uso que se ha sumergido y se ha levantado en sucesivas ocasiones. Al decir los pueblos, quiere decir el pueblo, pero también la provincia, ¿no? Y es un concepto que, por ejemplo, ha levantado mucho actualmente Gabriel Salazar, ¿no? Él habla mucho de la democracia de los pueblos, de la necesidad de la representación y participación política de los pueblos, en plural, no del pueblo. Bueno, Vicuña Maquena toma eso, porque como él sabe que hay mucha resistencia al centralismo santiaguino y al gobierno central, o sea, Errázuriz y Aníbal Pinto, y bueno, él va a ir a aprovechar ese malestar. Mira. Así que se lanza. Mira qué interesante. No, es fascinante esa campaña, está todo el verano en campaña. ¿Y es reñida esa elección que gana Aníbal Pinto? Es reñida hasta ese momento, porque Aníbal Pinto, al ver esta situación, dice, chuta, voy a tener que hacer lo mismo. Y parte detrás, ¿no? Entonces iba como un tren y después venía el otro. De hecho, en algunos lugares se cruzaron. Tuvo que y lo interesante es que, por ejemplo, Vicuña Maquena hacía grandes concentraciones, mientras que Aníbal Pinto banquetes con los ilustres de la zona. Aníbal Pinto recibía todo el apoyo del gobierno a través de los intendentes, gobernadores y alcaldes, y lo recibían las bandas de los regimientos que le tocaban música, ¿no? Mientras que a Vicuña Maquena lo saboteaban, ¿no? No le permitían utilizar los locales, le metían bulla, hubo violencia. En un lugar a Vicuña Maquena le llegó un peñascazo en la cabeza, cayó volteado en uno de estos discursos. Sí. Hubo harta violencia. ¿Y esa violencia venía de parte de los partidarios de Aníbal Pinto? Sí, efectivamente. Sí. Mira. Sí. Manifiesto dice que con motivo de la proclamación con el candidato a la presidencia de la República dirige a un compatriota. Este es el programa de gobierno. Es el manifiesto programa de gobierno de Vicuña Maquena. Eso él lo presenta en esta convención de los pueblos en Santa Lucía, ¿no? Es su programa de gobierno. Plantea la separación de la Iglesia y el Estado y la instalación de un registro civil y de una sociedad laica. Mira. Todas esas cuestiones en del 86. No, es muy potente. O sea, salvo la mirada con los pueblos originarios,
era muy vanguardista, entonces. Absolutamente, absolutamente una profundización de la democracia en Chile. Ese es su programa, ese es su programa, descentralizador, democrático. La mejora de las condiciones de vida de los sectores populares también en su programa, cuestión que ninguno de los otros pescaba, ni siquiera se mencionaban esas cosas. No se y el Daniel Pinto entonces era más conservador que el de... Era más conservador, sí, era más conservador. De hecho, se le criticaba, por ejemplo, que no hubiera ninguno de estos elementos, podríamos llamar, de liberalismo anticlerical, que es tan clásico el liberalismo chino del siglo XIX. Claro. No, porque no quería meterse en problemas con los conservadores y los monbaristas, entonces su programa era más moderado. Y porque además se había apoyado por el gobierno y por Errázuriz y toda la máquina que había detrás, ¿no? Entonces, esta cuestión avanza hacia las elecciones que son a mediados del 76 y bueno, la violencia en contra de la campaña es cada vez más dura, ¿no? Vicuña Maquena funda un nuevo partido político, el Partido Liberal Democrático, donde va a participar, por ejemplo, Lastarria, que ve por acá una vía de mayor profundización democrática. Mira, que había estado en el gobierno también de Errázuriz. Que había estado en el gobierno de Errázuriz y que había salido del ministerio, en fin, entran y salen, por supuesto. Y los miembros del Partido Liberal Democrático ven que la cuestión está muy difícil, que hay intervención electoral, además ese año en marzo hubo elecciones municipales y parlamentarias y el gobierno intervino con todo de manera de controlar el gobierno local y así a su vez las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces la pelea era muy cuesta arriba y Vicuña Maquena persistía y se empezó a quedar solo, ¿no? Sus mismos partidarios se empezaron a dar cuenta de que la cuestión no tenía destino, de que era prácticamente imposible doblarle la mano al gobierno y a una costumbre política tan antigua. A la maquinaria. A la maquinaria y a lo que llamó, diría yo, Diego Portal en su momento, el peso de la noche, ¿no? O sea, la ignorancia y el autoritarismo que hace que el pueblo se mantenga pasivo, ¿no? En una especie como de depresión endógena, ¿no? Bueno, toda esa circunstancia hace que haya una convención del Partido Liberal Democrático y los convencionales decidan no seguir adelante con la campaña pocos días antes de la elección. Entonces, a esas alturas, Vicuña Maquena retira su candidatura y llama a abstenerse. Y es elegido, por supuesto, Aníbal Pinto como candidato único. Mira, esta es una sátira de esa renuncia, de la época, ¿no? Julio de 1876, no sé si dice junio, julio. Claro, es 25 de junio. En junio son las elecciones del 76, ¿no? Desde un poquito antes. Claro. ¿Y qué le dicen ahí? Mayo dice la bolsa, ¿no? Ah, ya, claro. Y abajo dice escena fúnebre. Claro, aquí están enterrando el cadáver de Vicuña Maquena. Claro, ahí y ese de bigote se parece a... Y por atrás se veía Errázuriz y parece que era Santa María también mirando así como con distancia y tranquilidad. Y un cura detrás, por ahí, mira, detrás, el cura también enterrando ahí. Ah, claro, bueno, los conservadores, pues. Claro. Sí, ahí están, sí, pues ahí están sepultando, ¿no? a Vicuña Maquena y sus aspiraciones presidenciales. Entonces lo interesante de esta campaña es que es la primera campaña política de masas de la historia de Chile, donde se apela al voto popular. Nunca antes se había hecho, jamás, porque no importaba. Mira. Este es el primero. Gracias entonces al empuje de Vicuña Maquena. Gracias al empuje de Vicuña Maquena se hace este inédito cambio en las prácticas políticas chilenas. Y es interesante porque en toda esta campaña participan personas que no podían votar. Por ejemplo, los analfabetos o las mujeres. Pero participan en la organización de los meetings, que se llamaban, en las concentraciones, en la propaganda, en fin, en todas las cuestiones que tienen que ver con la campaña, a pesar que no votaban. Entonces también politiza a sujetos políticos que hasta el momento no lo estaban. Mira. Entonces mueve todo y lo hace avanzar muy rápidamente. Esto va a provocar, como vimos, el que las mujeres empiecen a presionar para ser incluidas como ciudadanas activas y así poder votar, ¿no? ¿Influye en esto, profesor, todo esto que ocurrió con estos franceses que quisieron engañar al Estado? ¿O eso fue posterior? Ya. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver, pero un poco posterior. Ya. Lo que ocurre es que, bueno, Aníbal Pinto llega a la presidencia. Ya, gana entonces Aníbal Pinto. Gana Aníbal Pinto, llega a la presidencia y es un candidato que, ¿cómo decirlo? No era una persona tan conocida en esa época, no era un jefe de grupo, por así decirlo, o de lote.
y que tenía simpatías más o menos generales porque Aníbal Pinto era una persona muy amable, muy gentil, tiene cara de muy buena llana. gente. Era buena gente. Uno ve las fotos de Aníbal Pinto y como no, que tiene cara de buena gente. Era una persona muy sensata, dialogante, ¿no? Entonces, en ese sentido, de hecho, dicen que Errázuriz lo escogió por eso, ¿no? Porque no iba a provocar resistencia de grupos liberales. Mire, pues comparado con todos los que hemos visto en las fotos, sí, hasta la sentás como de buena gente. No, tranquilo. De hecho, su presidencia, que fue tan difícil, él siempre mantuvo mucha mesura y compostura en medio de la Guerra del Pacífico que ya se viene, ¿no? Entonces llega Aníbal Pinto al poder y se encuentra con una situación bien compleja. Justo el año 76 estalla una crisis económica que venía ya incubándose en Europa, que tiene que ver con una de estas crisis financieras muy clásicas del capitalismo y que había estallado en Europa y en Estados Unidos por una sobreproducción debido al fin de la Guerra Civil de Estados Unidos y que los gringos se largan a producir como locos, y el triunfo alemán o prusiano en la Guerra Franco-Prusiana que levanta a Alemania como una potencia industrial de primer orden, ¿no? Entonces esto empieza a generar mucha riqueza, mucha plata y mucha especulación. Y revienta. Mientras tanto, en Chile se había gastado mucho dinero porque se había encontrado descubierto un mineral de plata en Caracoles, al norte de Copiapó, en Bolivia, aún en esa época, pero explotado por capitales chilenos, que llenó de plata las arcas fiscales. Se había gastado dinero en armamento, en vista de que en la guerra contra España no habíamos visto inermes. Se habían encargado estos blindados, el Cochrane y el Blanco, ¿cierto?, a Inglaterra, que eran muy caros, para no estar en la misma situación de indefensión. Eran los más importantes de Latinoamérica. Eran modernísimos, muy poderosos, lejos, y salían súper caros. Entonces llegamos, además habían bajado los precios de los productos, los recursos naturales chilenos, había bajado el cobre, había bajado el trigo, la plata ya no se valoraba tanto, y además viene un problema en relación a esta crisis financiera en que se declara la inconvertibilidad del papel moneda, porque en esa época no existía un banco central y los bancos, siempre que tuvieran un cierto capital que estaba normado por ley, podían emitir sus propios billetes. Y esos billetes tú lo podías cambiar por oro, porque estaban respaldados por una base en oro. Resulta que esta crisis económica provoca inflación y hay mucho billete circulante y la gente empieza a cambiarlo por oro, que es por supuesto un metal más seguro. Y eso puede provocar una crisis financiera y bancaria total. Entonces el ministro de Aníbal Pinto, que es ni más ni menos que Rafael Sotomayor, Rafael Sotomayor como ministro de Hacienda de Aníbal Pinto, al principio declara la inconvertibilidad de los billetes de banco y su circulación forzosa. Eso es como un corralito. No tanto, porque no te quitan la plata, pero sí el oro está guardado, ¿no? Pero tu plata vale menos. No vale lo mismo, vale lo mismo porque la podéis usar para comprar y vender cosas. Pero se supone que el billete de banco era una especie de pagaré del oro que el banco tenía guardado en sus bóvedas, ¿no? Entonces, si esto vale por 10 pesos oro, bueno, dame mis 10 pesos oro, me los quiero llevar para la casa, ¿no? Eso ahora ya no existe, pero en esa época era así porque le daba respaldo al sistema financiero. La cuestión era tan volátil que se pone ese freno. Es una especie de carralito, pero no te meten la mano al bolsillo, sino te dicen, mira, no podéis cobrarlo por ahora, ¿no? Entonces, toda esta situación es súper crítica y falta oro, más que nada falta oro. Y en esas circunstancias llegan a Chile dos sujetos franceses, dos ciudadanos, digamos, súbditos franceses, no ciudadanos a esta altura, que venían desde California, donde habían hecho algunas inversiones, y el cónsul chileno en California los había enviado a Chile con recomendaciones, porque uno de ellos, un sujeto que se llamaba Alfredo Paraf, era un químico inventor. Además que California está la fiebre del oro, ¿no? Claro, exacto. Ahí está, pues. Ahí está Paraf. Ese es, ahí 1877. Está. Ahí está el pillín. Ahí está, y todos con sus primeros bigotes. Todos bigotones. Vamos para allá. Vamos al bigote. Bueno, y Paraf llega a Chile en plena crisis económica el año 76 desde California, con estas recomendaciones del cónsul, y se instala en el barrio Yungay de Santiago, arrienda una casa grande, y empiezan a ocurrir sucesos medio extraños, ¿eh? La casa cerrada entera, con postigos. Y el barrio dice, ¿qué le pasa a estos tipos? Dos franceses, Paraf y un ayudante, un tal Rogel. Y de repente se escuchaban explosiones así en medio de la noche. ¡Pah! Así, ¿qué pasa? Y salía una nube de humo. ¿Qué diablo? Después gases así, pestilentes, cuestiones. Bueno, los sujetos eran químicos, ¿no? Entonces el barrio especulaba que están haciendo estos franchutes, pero veían entrar y salir y cuestiones. Estarán haciendo inventos, cosas raras. Y bueno,
es tanta la curiosidad que algunos sujetos de la élite santiaguina se empiezan a interesar en serio porque empiezan a circular rumores de que estos tipos están haciendo un invento muy importante y muy valioso, ¿no? Ya. Y se vinculan con ellos tres personajes de élite santiaguina, un señor Hurtado, un señor Prado y un señor, el otro, ¿cómo se llama? Cruchaga, me parece, pero no estoy seguro. Pero el Prado y el Hurtado, ahí están. Ah, no, y Cruchaga, sí, efectivamente, ahí están los tres. Y se reúnen con estos dos franceses y los tipos les revelan que tienen un sistema químico, una fórmula, que se aplica en la escoria de mineral, los restos de mineral, y gracias a este tratamiento se sacan los restos de oro de la escoria, se rescatan. ¿no? Ya, bueno. Dice, Los nuevos alquimistas. o sea, el rey Midas, ¿no? ¿Será posible dar portento? Sí, por supuesto. Bueno, probémoslo. Y se van a los laboratorios del Instituto Nacional, donde este personaje Prado era ingeniero. Y bueno, aplican el sistema Paraf, ¿no? Y está Paraf con su ayudante Royel, que además era un personaje bien extraño, porque era un tipo, Paraf tenía 30 y tantos, Royel era cuarentón, y parecía tener como un retardo mental. El tipo hablaba de una manera media extraña, no lograba comunicarse, era como medio torpe, pero muy trabajador y muy ágil, ¿no? En esto de mover los metales y hacer toda esta mixtura, ¿no? Bueno, y hacen el experimento y sale oro. Frente a los ojos de estos compadres, el sistema funciona. Sale oro de la escoria de mineral, en plena crisis económica y con falta de oro. Entonces este sujeto se comunica con Rafael Sotomayor, ministro de Hacienda, y le dice, tenemos esta situación. Ya. Dice, estáis loco, ¿no? Si es verdad. Y bueno, le hacen la misma muestra, el mismo experimento a Rafael Sotomayor, y nuevamente el oro surge y brilla ante los ojos de estos personajes. El compadre sacaba oro de la escoria. Rafael Sotomayor va a hablar con Aníbal Pinto, el presidente de la República, y le cuenta, don Aníbal, estamos salvados. Oye, gente inteligente. Se salvó la República, ¿no? O sea, un sistema inventado en Chile para sacar oro de la escoria. Esto es lo mejor que nos puede haber ocurrido en plena crisis económica iniciando su gobierno. Entonces Aníbal Pinto llama a este Paraf con su socio Royel y ya, pues démosle. Ahí está don Rafael Sotomayor. Ahí está don Rafael Sotomayor. Y bueno, ya hacen estos experimentos y nuevamente funcionan y el tipo empieza a sacar oro y lo esperan a la salida de la moneda de esta entrevista a la prensa y le dice, bueno, yo con este sistema quiero dar un regalo a la República de Chile y vamos a acuñar oro en la Casa de Moneda de Chile para que el oro sea efectivamente chileno, y yo le pedí a don Aníbal que este oro que yo le he llevado de regalo se le dé a los pobres de Santiago. Y Paraf se convierte en el ídolo del momento, ¿no? En el gran benefactor de Chile. Y bueno, se crea una compañía, una sociedad anónima, a cargo de este otro señor Hurtado, no, de Cruchaga, perdón. No, del Hurtado, ya, eso es. Era Miguel Cruchaga. Prado, claro. Y él es el abogado a cargo, ¿no? Entonces crea esta sociedad y se empiezan a vender acciones. Y todo el mundo quería una acción de Paraf. Es tanto la locura que todo lo bueno era Paraf. O sea, iba a un restaurante y el mejor plato era, no sé, el asado Paraf. Ah, sí, Iba a una tienda y el sombrero más elegante era el sombrero Paraf. Sacaron hasta una polca Paraf, ¿no? Todo era Paraf. Lo perseguían al hotel, ¿no? Viendo los mejores hoteles, por supuesto. Las chiquillas, ¿no? Se lo querían seducir. Enamoradas de Paraf. Le hacían banquetes, ¿no? Y él sacando estas monedas de oro y regalándolas. Como loco, así, gran benefactor de la ciudad. Detenían a los sujetos de la sociedad para cambiarles acciones por fundos completos, por mansiones, por un cuarto de acción. O sea, una locura con el oro de Paraf. Bueno, esta cuestión va subiendo. Se instala una planta de procesamiento del sistema Paraf, con todo lo necesario. Oiga, profesor, veamos el documento cuando se creó entonces esta sociedad, porque veámoslo. Los nombres que aparecen, impresionante. Acá están. Ahí está el documento. Ahí está. Paraf, Cruchaga. Dice, claro, la sociedad era perpetua, Prado. Y lo curioso del caso fue que no se estipulaba capital de explotación para la realización del invento de Paraf ingresaba a ella, sino que se limitaba a declarar que el interés social se consideraría dividido en 212 partes y media distribuidas así. Para Paraf, 79. Cruchaga, 71. Puelma, 22. Daricio Prado, 20. Y Eduardo McClure, 19. Esta era la sociedad.
McClure, mira. Ahí Paraf, están. como sumo pontífice, sería el presidente del negocio. Sumo pontífice. El ingeniero Prado, con su prestigio y práctica en la metalurgia, el director de la higuera de Azapata. Esa es la fundición. Mira, y el abogado Cruchaga atendría toda la parte administrativa y jurídica del A negocio. ese sujeto no podía andar por la calle porque se le tiraba la gente encima para que le diera acciones. ¿A Cruchaga? A Cruchaga. Se tuvo que esconder, así no podía andar por la calle porque Oye, le decía, por favor, dame lo que fuera para tener una acción de Paraf, Qué porque todo increíble, ¿eh? sí tenía el apoyo del gobierno, el presidente, de todo el mundo. La cosa es que, bueno, esto subía tanto que los inversionistas quieren preguntarle a Paraf en qué consiste el famoso proceso, porque lo que sí habían sido es testigos de cómo ellos lo realizaban, pero nunca se los había explicado con claridad. Y el tipo se resistía. Además, este otro Rogel hablaba en un idioma extraño. Estos eran alsacianos, o sea, de la zona de la frontera de Francia con Alemania. Y tienen un dialecto horroroso que no entiende nadie más que ellos. Y hablaban en eso. Entonces nadie sabía qué diablo estaban conversando, ¿no? Mira, Paraf llega a tal locura que se comunica con la Asociación Científica Francesa para decirle que su invento es tan extraordinario que él va a ganar tanta plata que de su propio bolsillo se compromete a comprarle a los alemanes la región de Alsacia para devolverla a Francia. Ah, claro, ya se la habían perdido. Arriba la pelota. Bueno, la cosa es que los socios empiezan a sospechar y empiezan a hacer averiguaciones y descubren que Paraf había salido arrancando de California. Y había salido arrancando de California porque había hecho un invento muy extraño de una especie de margarina oleosa, no, que es no sé qué cosa, de la cual lo habían acusado de estafador y además de envenenador. Oh. Y que su fábrica había terminado quemada, no se sabe si por detractores o por él mismo para salvarse la quiebra, y que estaba lleno de antecedentes muy oscuros. Entonces los socios un día lo acorralan y le dicen, ya señor Paraf, tenemos estos antecedentes, tenemos serias dudas de que su sistema sea cierto, así que ya pues, suéltela. Y Paraf se sigue haciendo el loco y se niega a mostrar el sistema. Son estos Cruchaga. Estos Cruchaga, el Uldaricio Prado y todos estos otros. Ya. Entonces Paraf se sigue negando y estos tipos dicen, no, esto no da para más. Tenemos que acabar con esta sociedad. Y en un aviso muy pequeñito, al día siguiente en el diario El Ferrocarril se dice, la sociedad Paraf se disuelve porque hay dudas sobre la probidad de Monsieur Paraf o algo así. Bueno, fue la estampida, el sálvese quien pueda. Se fue al carajo el sueño del futuro esplendor chileno y de toda esta familia y de todos estos inversionistas. Y el hotel donde estaba Paraf se llena de airados inversionistas estafados pidiéndole explicaciones. Y el otro haciéndose el loco, que él es una víctima, ¿no? Que esto le pasa a los genios. Imagínate lo que pasa en los fundos y todo eso. Todo perdido, ¿no? Y lo más triste de todo, o lo más patético, diría yo, es que, bueno, inmediatamente Paraf y Rogel son enjuiciados, ¿no? Son apresados y procesados, enjuiciados. Un país ultrajado, ¿no? Engañado, desde el presidente hasta el último que le creyó el tongo a Paraf, ¿no? Y empieza el juicio, y el juicio se va alargando, y quienes debían declarar en su contra, bueno, empiezan a no ir, porque resulta que toda la élite santiaguina había sido estafada. Ya. ¿Por qué? Por torpe y por ambiciosa. Claro, pues la mezcla. Pues. La mezcla perfecta. Exacto. Entonces los tipos no querían aparecer como estúpidos La avaricia y como codiciosos, ¿no? La avaricia y la estupidez. pues, Entonces lo mismo. empiezan a no ir a declarar y finalmente es una vergüenza nacional, desde Aníbal Pinto hasta abajo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, paran el juicio y lo expulsan del país, a Paraf y Rogel, y se va volando. Y curiosamente, muchas fotografías de los banquetes que le habían hecho a Paraf, en una le celebran el santo, como con 1000 cubiertos en la terraza del Santa Lucía, ¿no? Empiezan claro, a desaparecer las fotos, así como en el estalinismo, ¿no? Como cuando salía cuando caían en desgracia, al final estaba Stalin solo y eran como 20 tipos. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Y empiezan a desaparecer fotos, registros, no queda nada. Y de esa manera, nuevamente, ¿no? Volviendo a Portales y a José Donoso, se cubre un tupido velo, ¿no? sobre esta bochornosa actuación de la élite político-económica chilena. Profesor. Y bueno, y Paraf desapareció Qué buena historia. de la memoria chilena. Con esa historia, profesor, suena la campana. Se nos acabó la clase, el tiempo. Ajá. Pero está muy buena porque además tiene que explicarnos, bueno, cómo era el truco.
cómo hacía que el oro apareciera delante del ojo, que era un truco de mago. Hay un truco, sí, truco de mago. de prestidigitador. ¿Cómo le afecta esto a Aníbal Pinto, que estaba recién en el gobierno? Claro, y claro. la guerra del Pacífico 3 años después. Exacto. Que asume, ¿no? Sí. En un país entonces medio bancarroteado, Sí, medio incluso uno empobrecido. podría pegarse la volada de que si lo de Paraf hubiera sido cierto, quizás no hubiera habido guerra del Pacífico. Mira, profesor, que esté muy bien. Señor Hasta la Stock, próxima muchas clase. gracias. Nos estamos el viendo. próximo lunes. Gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Gracias por estar acá. Somos Vía X y estamos por la libre expresión.